Muy bien, pues ahora os quiero invitar a que me acompañéis a la palabra de Dios, a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5. Vamos en esta mañana a ver solo dos versículos, capítulo 5, versículos 14 y 15. Aunque ya la semana pasada hicimos una introducción a este pasaje. Antes de leerlo, me gustaría preguntarte, sobre todo a vosotros, a nosotros que somos cristianos, nos llamamos así cristianos, seguidores de Cristo, ¿alguna vez te has preguntado por qué eres cristiano? Piénsalo por un momento. Incluso si alguien por la calle, alguien que te conoce y tú te identificas como cristiano, incluso ponemos el apellido de evangélico. Cristiano, decimos, porque somos seguidores de Cristo, del Cristo del que hablan los evangelios, no de otro Cristo, porque hay muchos Cristos por ahí. No, cristianos evangélicos, creemos en el Dios del cual hablan los evangelios, la Escritura. Si alguien te pregunta por qué eres cristiano, ¿qué responderías? Piénsalo por un momento. No pongas el piloto automático. Piensa, ¿por qué eres un cristiano? Podríamos añadir a esta pregunta, ¿por qué crees que te ha salvado Cristo? Eres un cristiano, tú testificas, das testimonio de que Cristo te ha salvado. ¿Por qué te ha salvado? ¿A ti o a mí? Como cristianos se nos dice que hemos de entregarle nuestra vida completamente al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir para Él? ¿Por qué no puedo vivir como mis amigos y amigas que no son cristianos? Porque a veces me da la sensación de que ellos disfrutan la vida mejor que yo. ¿Tengo que vivir como Cristo me dice? ¿Realmente esto es necesario si yo soy un cristiano? Probablemente, a Pablo le hicieron algunas preguntas, si no de este tipo, algo parecido. Sobre todo sus enemigos, aquellos que le estaban acusando una y otra vez y que Pablo de manera especial se defiende en esta segunda carta a los Corintios. En los versículos que vamos a ver en esta mañana, versículos 14 y 15, en cierta forma sirven como una especie de resumen del evangelio que Pablo predicaba, que no es otro evangelio que el que tú y yo también hemos de proclamar, predicar. Ante las acusaciones de los falsos apóstoles, como Pablo los llama en el capítulo 11 de esta carta que veremos en su momento, él se defiende declarando que todo lo que le impulsaba a vivir de la manera que lo estaba haciendo, todo lo que le llevaba a actuar de esa manera era el amor de Cristo. No el amor, decíamos la semana pasada, no el amor que él, Pablo, siente hacia Dios, hacia Cristo, sino cuando habla del amor de Cristo está haciendo referencia al amor de Cristo por Pablo, por su pueblo, por el pueblo de Dios. Conocer lo que Cristo había hecho en la cruz hizo que Pablo decidiese cuál iba a ser la meta, el propósito de su vida. Por eso dice versículos 14 y 15 que tenemos delante. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo.
La semana pasada dedicamos el tiempo de la predicación simplemente a esa frase, el amor de Cristo. Un amor que Pablo dirá en su carta a los Efesios, que es un amor que excede a todo conocimiento, a todo conocimiento. Es un amor que no podemos medirlo. Cuando Pablo escribe a los Efesios, decíamos la semana pasada, él oraba, Pablo le pedía, le rogaba a Dios que los efesios, y eso también se extiende para nosotros en este día, que tanto ellos como nosotros pudiéramos ser capaces de comprender el amor de Cristo, el cual excede a todo conocimiento, a toda ciencia humana. Hay al menos 4 cosas que me gustaría ver en esta mañana en cuanto al amor de Cristo. Este amor que Pablo decía que el Señor tenía para con él. 4 cosas que qué bueno y necesario es que también nosotros como creyentes podamos recordarlo, podamos grabarlo en nuestra vida. En primer lugar, Pablo nos recuerda que ese amor, al menos a él, le constreñía. El amor de Cristo nos constriñe. Es interesante que esta palabra en griego permite que podamos utilizar una gran cantidad, una gran variedad de términos. Por eso cuando vamos a la Biblia y utilizamos diferentes versiones, podemos encontrar una palabra diferente. La que yo estoy leyendo es la Reina Valera del 60. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La Biblia de las Américas diría, el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo se apodera de nosotros, dice la versión de Dios habla hoy. El amor de Cristo nos obliga, dice la nueva versión internacional. O el amor de Cristo no nos deja otra alternativa, dice la nueva Biblia inglesa. En cierta forma, según los expertos en el idioma griego, el idioma que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento, una traducción literal de constreñir sería poner en estrecho, poner en estrecho. En cierta forma, la palabra expresa la idea de ejercer presión, de comprimir, de empujar hacia una única salida, empujarnos en esa dirección. Tengo aquí un bote de masilla, puede ser silicona, puede ser otro material que algunos conocéis. Dentro de este tubo hay un material que la única forma de poder sacarlo de aquí es colocándolo en un artilugio que llamamos pistola, ¿verdad? La cual ejerce una presión en este lado de tal manera que entonces, una vez ejercida esa compresión, esa presión, pues el material sale por esta boquilla. Solo hay una salida, solo hay una forma de que este material salga de este tubo. Y en cierta forma es esto lo que Pablo está expresando en este pasaje. El amor de Cristo nos constriña, no permite que pongamos excusas. Es un amor que no nos deja otra alternativa que vivir para ese que nos ama de esta manera. El amor de Cristo me constriñe hasta el punto de que me lleva a amar a Dios con todo mi corazón, con todo mi entendimiento, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. En cierta forma, de esta manera resumió el Señor Jesús el primer y gran mandamiento: amar a Dios de esta manera. La comprensión del amor de Cristo demandaba acción, que en este caso significaba tomar una decisión, la de vivir para aquel que murió por mí en la cruz, para que yo pudiera tener vida y vida eterna.
porque el amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe. No nos deja otra alternativa que vivir para aquel que me amó de esta manera. Y esta decisión, hermanos y hermanas, que tomó Pablo no fue una decisión tomada a la ligera, guiada por las emociones, por los sentimientos, no, sino que vino como resultado de haber meditado, de haber reflexionado seriamente sobre el precio que tuvo que pagar Cristo cuando murió en la cruz por mí, cuando murió por los pecadores, de los cuales Pablo se consideraba el primero de todos los pecadores. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, dice el versículo, pensando. Es decir, esto fue algo reflexionado, meditado seriamente. Pablo se sentó y comenzó a darle vueltas a su cabeza todo lo que implicaba esa frase, el amor de Cristo, el amor de Cristo. No sé, hermanos y hermanas, cuál fue la última vez que tú te paraste a pensar en esto. Pablo dice que este amor le constreñía pensando esto precisamente. ¿Alguna vez, hermanos, nos hemos parado realmente a pensar lo que ocurrió en aquella cruz donde murió Jesús? Al comenzar este mensaje he preguntado, ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué he decidido seguir a Cristo? O quizás también tendríamos que preguntarnos, ¿soy yo un cristiano? Porque a lo mejor pienso que lo soy, cuando resulta que no lo soy, Y yo personalmente creo que en nuestras iglesias, y cuando digo nuestras iglesias me estoy refiriendo a nuestras iglesias cristianas evangélicas, hay muchas personas que se llaman cristianas, pero no lo son. Son creyentes, pero están perdidos. Y no solamente en nuestras iglesias, fuera de nuestras iglesias hay mucha gente que son creyentes, creen en Dios, sí, pero no son salvas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no han nacido de nuevo. El mero creer no me salva. El creer me tiene que llevar a una acción que terminará, obviamente, si le entrego mi vida a Jesús, a ser entonces su hijo, su hija, un cristiano. Me gusta la definición que hace un autor llamado Charles Hodge. Él dice, un cristiano es una persona que reconoce a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios vivo, como el Dios manifestado en carne, hecho hombre. Un Dios que nos ama y muere por nosotros, por nuestra redención. Un cristiano es el que es tan sensible al amor de este Dios hecho hombre, que se ve constreñido a hacer de la voluntad de Cristo la regla de su obediencia y la causa de su gloria, el grandioso objetivo por el que vive. ¿Es así, hermanos, como tú y yo nos identificamos? ¿Definimos así el que es un cristiano? Una persona que realmente ha reconocido que Jesús es el Mesías prometido. Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Dicho de otra forma, Dios el Hijo. Y reconocemos que Él murió en la cruz para rescatarnos, para redimirnos.
Y ese conocimiento me constriñe, me lleva a vivir para hacer su voluntad. Mi vida gira en torno a ese propósito, a ese objetivo. ¿Realmente es eso lo que hay en tu vida, en mi vida? El amor de Cristo, dice Pablo, nos constriñe. No nos deja otra salida que vivir para Él y solo para Él. Pero además, dice Pablo en este texto, que ese amor, el amor de Cristo, nos redime. No solamente nos constriñe, sino nos redime. Muchas veces entre los creyentes solemos decir que el versículo por excelencia que resume todo el Evangelio, toda la Escritura, ese versículo es Juan capítulo 3, versículo 16. Precioso, hermanos y hermanas, ese versículo, que no cabe duda que puede servirnos como un buen resumen del Evangelio. Pero tenemos que recordar que hay muchos otros versículos en las Escrituras que también podríamos usarlos para resumir las buenas nuevas acerca de Cristo. El versículo que tenemos delante en esta mañana es un ejemplo de esto. Pablo dice que el amor de Cristo le constriñe, nos constriñe pensando esto. Fijaos, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Todos murieron. La verdad es que esta declaración de que uno murió por todos es una declaración que ya vemos en todas las Escrituras. La vemos por todas partes. Es interesante que Pablo ya había recordado esto precisamente a esta iglesia, a la iglesia de los Corintios, en su primera carta, capítulo 15. Pablo dijo: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Las Escrituras, y Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios, los 66 libros que contiene este libro que tengo en mis manos, toda la Escritura, toda se dirige hacia la persona de Cristo. Por eso, como muchas veces he dicho, la Biblia es un libro cristocéntrico, es decir, tiene como centro, como eje a Cristo Jesús. A Cristo Jesús. Y Pablo dice que él había enseñado primeramente esto, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es interesante que en estos dos versículos que tenemos delante en esta mañana, hasta en 3 ocasiones, Pablo enfatiza que Cristo murió por todos. Versículo 14 una vez y luego aparece versículo 15 2 veces. Es interesante esta preposición, esta palabra, murió por todos, por esta pequeña palabra. También puede ser traducida en lugar de. Es decir, Cristo murió en lugar de todos nosotros, dice el texto, ¿verdad? Obviamente cuando esta preposición, esta palabra aparece en el contexto, aparece haciendo referencia a la muerte de Cristo, esta palabra significa sustitución. Pablo está aquí introduciendo la doctrina, la enseñanza que tiene que ver con la sustitución. Es decir, en la cruz donde murió Jesús, Él lo hizo para ocupar nuestro lugar, nuestro lugar. Cristo es nuestro sustituto, nuestro sustituto. La doctrina, la enseñanza bíblica acerca de la sustitución es una doctrina, hermanos y hermanas, una enseñanza fundamental, central en la teología cristiana. Es interesante cómo el apóstol Pablo expresa esto en su carta a los Romanos. Si me queréis acompañar, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice Pablo, versículos 6. Romanos
5, 6. Dice Pablo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, en lugar de los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Hermanos y hermanas, amigos y amigas, la Biblia enseña claramente que todos los seres humanos somos pecadores, todos. Y recordar, cuando dice todo, también estás incluido tú y yo. Dice Pablo a los Romanos también en esta carta, capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Y debido a la justicia divina, todos merecemos la muerte. Dirá un poquito más adelante, capítulo 6, versículo 23, que la paga, el salario de nuestro pecado es la muerte. Todos somos culpables, todos. No hay absolutamente nada que pueda satisfacer completamente las demandas de Dios para calmar su ira. Nada. Pero, dice la Escritura, también en esta carta a los Romanos que estoy citando, Pablo dice, pero ahora Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe en Jesús. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido. Pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Él. Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26. El apóstol Juan lo diría con otras palabras en su primera carta. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hemos hablado de la ira de Dios. Esa ira está sobre todos aquellos que cometemos pecados, es decir, sobre toda la humanidad, Pero el texto que hemos leído y otros nos recuerdan que Jesús murió en la cruz en nuestro lugar para hacer la propiciación, es decir, para ser el objeto de la ira de Dios. Una ira que estaba dirigida hacia nosotros como pecadores, pero en cuanto tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, en ese instante en que creemos en Él, somos adoptados sus hijos, nacemos de nuevo. En ese momento la ira que estaba de Dios sobre nosotros pasa a estar sobre su Hijo, Cristo Jesús. En la cruz, Cristo ocupó el lugar de los pecadores. La sustitución, hermanos y hermanas, es una de las verdades bíblicas que son más difíciles de comprender, de entender.
¿Cómo es posible que esto pudiera ser una realidad? Ese amor no lo podemos entender, como señalábamos al principio en la carta a los Efesios. El amor de Cristo es un amor que desborda toda ciencia, todo conocimiento humano. Por eso Pablo, cuando quiere hablar de ese amor, no puede darnos una medida exacta. Él dice que el amor de Cristo es ancho, es largo, es profundo y es alto. No podemos hablar de la dimensión completa. No podemos, imposible. No podemos entender cómo Cristo murió en la cruz por nosotros. En palabras del apóstol Pedro, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarnos a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El justo por los injustos. Él se cambió por nosotros. Dentro de un momento vamos a entonar, a cantar una canción titulada Glorioso Intercambio. Y nos preguntamos, por medio de esta canción, comienza diciendo ¿cómo? Me pregunto, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Ahí estamos tú y yo. Seguimos preguntándonos, ¿cómo, siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz? ¿Cómo es posible esto? Y cantamos que Él cargó mi maldad sobre Él. Y su rectitud, su justicia, por la fe, mía es. Y ante estas verdades que declaran las Escrituras, solo podemos cantar, aleluya, aleluya, glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio. Declarado justo soy. Qué impresionante, qué verdades más profundas hay en las Escrituras. El amor de Cristo no solamente nos constriñe, sino es un amor que nos redime. Cristo murió en aquella cruz por nosotros, ocupó nuestro lugar. Y es también, en tercer lugar, un amor. El amor de Cristo es un amor que no excluye. Hemos señalado que hasta en 3 ocasiones estos 2 versículos enfatizan que Cristo murió por, es decir, en lugar de cada uno de nosotros, de cada uno de los pecadores. Pero de la misma manera también 3 veces en estos 2 versículos se utiliza el adjetivo todos. Es decir, uno murió, dice versículo 14, uno murió por todos. Luego, todos murieron. Versículo 15, y por todos murió, por todos. Es decir, el amor de Cristo tiene un alcance universal. Cristo no solamente murió por unos cuantos individuos, no murió de manera individual por fulano menganito, sino Él murió. Su muerte tiene un alcance, una dimensión global, abarca a toda la humanidad. Cristo murió en la cruz para salvar a todos los pecadores sin excepción. Es una verdad que encontramos a lo largo de las Escrituras. En este mismo pasaje que tenemos delante, lo veremos en su momento, versículo 19, nos los está recordando, ¿verdad? Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Y en ese texto del cual he hecho mención al principio, pero no lo he leído, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio, ofreció a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Una y otra vez la Escritura nos recuerda esta verdad. Cristo murió por todos. Dice Pablo ahí en Romanos capítulo 5, por poner un último ejemplo entre los muchos que hay. Romanos 5, 18, Pablo dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, está haciendo referencia a lo que ocurrió en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, Cristo Jesús, vino a todos los hombres la justificación de la vida. El amor de Cristo tiene un alcance global, es para toda la humanidad. Una y otra vez la Escritura nos enseña esto. Dios no quiere la muerte de ningún hombre, de ninguna mujer. Su amor, su paciencia siguen estando en este día abiertos para todo aquel que lo quiera recibir. Decía ya en el Antiguo Testamento el profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué? Pregunta el Señor, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Obviamente, aunque el Señor se dirige aquí a su pueblo Israel, son palabras también para el resto de los que estamos aquí, aquellos que siguen dándole la espalda a Cristo, a Dios. Su amor alcanza a todos los pecadores. Pero, aunque en la cruz Dios provee salvación y vida eterna a todos los seres humanos, a todos, esta salvación solo se hace efectiva en todos aquellos hombres y mujeres que ponen su fe, su confianza en Cristo Jesús como el único y suficiente Señor y Salvador. Esta salvación solo la reciben aquellos que deciden creer en el Señor, como en mi opinión señala de manera bien clara el comentarista Simon Kistemaker. Dice, podemos decir que la muerte sustitutoria de Cristo es suficiente para toda la gente, pero eficiente para todos los verdaderos creyentes. Suficiente para todos, pero solo eficiente para aquellos que deciden creer, entregar su vida a Cristo Jesús. Por tanto, queridos hermanos, hermanas, y sobre todo amigos y amigas, aunque nuestro texto declara que uno murió por todos, esto hemos de entenderlo como que Cristo murió por todos los creyentes, por todos aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús y en lo que éste hizo en la cruz del Calvario. Solo estos son justificados, declarados
justos. Lo diría Pablo con otras palabras en Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo podemos ser salvos, solo podemos obtener el perdón de Dios, solo podemos ser declarados justos. Recordemos que no hay justo ni siquiera uno, dice la Escritura. La ira de Dios está sobre ti y sobre mí, pero cuando tú y yo depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, entonces somos declarados justos. De hecho, este mismo texto lo está diciendo. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿A quién? ¿A quién constriñe? ¿A quién obliga? ¿A quién deja sin otra alternativa que seguir a Cristo? ¿A quién? Obviamente nos constriñe a aquellos que hemos creído, que hemos decidido entregarle nuestra vida a Jesús. Solo aquellos. Esa muerte es eficaz. Lo que hizo Cristo en la cruz, cuando nosotros decidimos creer en Él, vivir para Él. Porque uno murió por todos. Y fijaos lo que dice Pablo. Luego, por consiguiente, todos murieron. Uno murió por todos, Cristo Jesús, de manera literal. Físicamente Jesús murió en la cruz. Pero ahora, todos aquellos que hemos creído en Él, hemos depositado nuestra fe en Jesús, en el mismo momento de nuestra conversión, en el mismo momento del nuevo nacimiento, en ese mismo instante, tú y yo morimos. Morimos. Algo que en cierta forma es representado por medio del bautismo. Cuando una persona se bautiza, tenemos un buen grupo de hermanos y hermanas, bueno, de hermanas y hermanos, que se están preparando para bautizarse. Ellos no se van a bautizar porque quieren ser cristianos, no. Se van a bautizar porque ya son cristianos. A través de ese acto simbólico, que también es un acto de obediencia. No solamente es un simbolismo, sino también es un acto de obediencia. Nos bautizamos porque Jesús mandó que lo hiciéramos. El que cree, la que cree, ha de bautizarse. Y a través de ese acto simbólico estamos diciendo, cuando entramos en el agua, cuando nos sumergimos en el agua, estamos diciendo que morimos a la vieja vida. Y cuando salimos del agua es que nacemos a una nueva vida. Bueno, ya eso realmente ocurrió antes del bautismo en agua. Ocurrió en nuestro interior. Cuando entregamos nuestra vida a Jesús, morimos. Por eso Pablo dice, uno murió por todos, luego todos murieron. Es decir, morimos a nuestra antigua forma de vivir. Cuando vivíamos bajo el poder del pecado, éramos de hecho esclavos del pecado, pero cuando Cristo vino a nuestro corazón, nos dio una nueva vida y ahora morimos a esa clase de vida, que en cierta forma es lo que nos introduce al cuarto y último punto. No solamente el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos redime. Este amor de Cristo no excluye a nadie, es un amor para todos, aunque muchos no lo aceptan y por tanto se pierden. Y este amor de Cristo es un amor que nos exige a todos. Pablo vuelve a repetir en el versículo 15 lo que había dicho en el versículo 14. Cristo murió por todos, pero esta vez en el versículo 15 lo que quiere señalar es el porqué, el propósito por el cual Cristo murió por todos los que creen en Él. Y por todos murió, versículo 15, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan más para sí,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una y otra vez la Biblia nos recuerda que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia, vida eterna. Ya lo hemos dicho, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ofreció, entregó a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De verdad os digo, dijo Jesús, Juan 5:24, que el que cree mi palabra, el que oye y cree mi palabra, no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, de muerte a vida. Todos los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, hemos recibido una nueva vida en Cristo. Ya la tenemos. Por eso Pablo dice, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, es decir, Pablo está diciendo que solo aquellos que han creído en Cristo Jesús tienen vida y vida eterna. Antes de creer en el Señor, tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fijaos lo que dice, cómo lo expresa Pablo en su carta a los Efesios, si me queréis acompañar. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vale, antes de conocer a Cristo, tú y yo estábamos vivos físicamente hablando, pero muertos espiritualmente hablando. Vivíamos para nosotros mismos, éramos egoístas, codiciosos, éramos idólatras, unos mentirosos, ladrones, adúlteros, practicábamos toda promiscuidad sexual, trabajábamos para nosotros, tratábamos a nuestros padres, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, con desprecio. Gastábamos nuestro dinero en lo que nos apetecía, como queríamos. Es decir, vivíamos para satisfacernos a nosotros mismos, para hacer nuestra voluntad. Esa era la forma de que tú y yo vivíamos antes de conocer a Cristo. Pero fijaos, dice Pablo en ese texto que tenemos delante de Efesios capítulo 2, sigue diciendo versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para nosotros en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. En el instante mismo en que tú y yo le entregamos nuestro corazón al Señor, hubo ese nuevo nacimiento, todo cambió, todo cambió. Antes vivíamos de una forma, hemos dicho, pero ahora Cristo nos ha dado una nueva vida. Una vida que ha producido en nosotros un cambio radical. Ahora, por tener a Cristo en nuestro corazón, el rumbo de nuestra vida ha cambiado completamente.
Ahora en vez de vivir para hacer nuestra voluntad, vivimos para agradar a aquel que murió y resucitó por nosotros. Ahora, diría Pablo en su carta a los Romanos también, nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, fue crucificado juntamente con él, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. Debido a que el amor de Cristo me constriñe, no me queda otra alternativa que, como diría el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. No tengo otra salida, no puedo ir a otra dirección. No, para mí ahora el vivir es Cristo. Con Él, con Cristo, diría Pablo también a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dice Pablo, ahora es Cristo quien vive en mí. Todo ha cambiado radicalmente desde el día en que Cristo nos salvó. Diría Pablo también en su carta a los Romanos, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Romanos 14, 7 y 8. El apóstol Pablo, a pesar de todas esas acusaciones que estaban lanzando contra él está reconociendo en pocas palabras que él vivía la vida impulsado, motivado por el amor de Cristo, por el amor de Cristo. No podía vivir para sí mismo, ya no. Él estaba constreñido a vivir una vida que honrara a Dios y sirviera al prójimo. Y hermanos y hermanas, los que hemos conocido el amor de Cristo, tenemos que decir como Pablo en este texto, ya no vivimos más para nosotros mismos, sino para aquel. Es decir, el propósito, el objetivo, la meta de nuestra vida ahora es vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Muy importante esto. Cristo no solamente murió por nosotros, sino que resucitó. Él está vivo. Nosotros creemos en un Salvador vivo, no uno muerto. Nosotros ahora vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros. Volvemos a la pregunta del principio. ¿Por qué? ¿Por qué soy cristiano? ¿Por qué he decidido ser un seguidor de Cristo? En nuestro texto que hemos estado viendo en esta mañana, el apóstol Pablo ha declarado, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, hay que pensarlo, hay que pararse, reflexionar, meditar, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Obviamente Pablo está aquí hablando en plural, está haciendo referencia a todos los creyentes. Pero yo me pregunto si seríamos capaces en esta mañana de cambiar el plural por el singular y poner tu nombre, mi nombre allí. Porque el amor de Cristo me constriñe a mí, a Benjamín. Y pienso en esto, que si uno murió por mí, por consiguiente, yo morí. Y por todos murió, por mí murió. ¿Para qué? Para que ahora yo, que vivo, ya no viva más para mí mismo, como hacía antes, sino que a partir de ahora viva para aquel que murió y resucitó por mí. Hermanos, conocemos esto, lo hemos escuchado tantas veces. Cada domingo como iglesia, esta iglesia cristiana evangélica de Valdepeña tiene una costumbre, creo que es una sana
costumbre y tradición de que nosotros celebramos, participamos de la mesa del Señor cada domingo. Hay otras iglesias que lo hacen una vez al mes, otras cada ciertos meses, y algunas incluso hasta más, pasan más tiempo. Nosotros como iglesia cada domingo recordamos precisamente todo esto que hemos estado diciendo en esta mañana. A través del pan y del vino recordamos lo que significó para Dios, para su Hijo, que tú y yo podamos tener vida y vida eterna. Vamos a cantar dentro de un momento este precioso cántico, ¿verdad?, que hemos mencionado antes. Glorioso intercambio. No podemos entender cómo el bueno y justo ocupara nuestro lugar en aquella cruz. Y solamente podemos decir, como hemos cantado en esta mañana, gracias por la cruz, Señor. Gracias. Digno eres, Señor. No entiendo cómo me has amado tanto, pero yo te doy las gracias. Amigo y amiga, déjame que te diga algo a ti también en esta mañana. He citado varias veces Juan 3:16, qué hermoso pasaje, que nos recuerda precisamente todo esto, el amor que Dios ha tenido para con nosotros. De manera explícita, claramente el versículo nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, a ti y a mí, que ofreció a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es lo que dice el texto. Pero también el texto de manera implícita nos está diciendo que si tú y yo no creemos en Jesús, si tú decides rechazarle, darle la espalda, entonces tú no recibirás vida eterna, sino que serás condenado por toda la eternidad. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti, no. El texto claramente nos recuerda no solamente que el que cree en Él tiene vida eterna, sino sigue diciéndonos el texto que Dios no envió, Juan 3:17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, no, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si tú sigues rechazando a Cristo Jesús, tú estás condenado. Tú no vas a recibir vida y vida eterna. Estás perdido. Te diriges al infierno. Sí, te diriges al infierno. Pero en esta mañana, a través de su palabra, has escuchado que Cristo vino para ofrecerte vida. Hoy, amigo, amiga, tú que has escuchado esto tantas veces, pero que sigues rechazándole, hoy, ven a Jesús. Ábrele tu corazón. Deja que su amor te llene, te controle, hasta el punto en que tú no puedas decir sino, no tengo otra salida que vivir para aquel que murió y resucitó por mí en la cruz. Hoy ven a Cristo y Él promete darte salvación, su perdón, su justicia, si tú crees en Él. Ven a Cristo. Amén.